No todos los conflictos comienzan con un grito. Muchos, de hecho, empiezan con una frase aparentemente inofensiva, una palabra mal colocada, un tono que cambia, un no es para tanto, pero dicho en el momento equivocado. El lenguaje tiene un poder enorme. Puede abrir conversaciones difíciles con cuidado o puede cerrarlas de golpe. Hoy quiero que hablemos de ese lenguaje cotidiano que utilizamos todos y todas la gran mayoría del tiempo sin tan siquiera pensar. De las palabras que encienden conflictos y de aquellas que cuando se dicen con conciencia pueden llegar a apagarlos. Porque a veces, y me atrevería a decir la gran mayoría de las veces, no es lo que decimos, sino cómo lo decimos. Arrancamos pues, sin más dilación, con este primer punto que he decidido llamar el poder emocional de las palabras. ¿Por qué? Pues porque las palabras no son neutras, cada una de ellas lleva una carga emocional, una historia, una intención implícita, ya que cuando hablamos no solo estamos transmitiendo información, también transmitimos juicio, cercanía, rechazo, aceptación y un largo etcétera. Por este motivo, una frase puede quedar grabada durante años y otras se nos olvidan prácticamente en el momento en el que terminamos de decirla. Os he traído esta cita del filósofo Wittgenstein que indicó: los límites de mi lenguaje son los límites de mi mundo. Y añadiría que también de nuestras relaciones, ya que el lenguaje crea realidades emocionales. Puede construir puentes o levantar muros. Hay expresiones que actúan como verdadera gasolina emocional. No importa el contexto, suelen activar el mecanismo, podríamos llamarlo de defensa, prácticamente de inmediato una vez se dicen. Vamos a ver algunas que se dan de una manera muy común, como por ejemplo, siempre o nunca. ¿Qué va a hacer esto? Anular cualquier tipo de matiz intermedio. Tú eres así, atacando la identidad de lleno, no el comportamiento en concreto que estemos encontrando. No es para tanto. Minimizamos la experiencia que está teniendo la otra persona. Estás exagerando. Esto deslegitima esa emoción. Y por último, el silencio como respuesta también señala que el hecho de no decir nada comunica un rechazo, castigo, indiferencia. Todas estas palabras no buscan entender, no quieren de una comprensión con la otra persona. ¿Qué buscan en su lugar? Ganar, defenderse o incluso cerrar por completo la conversación. Y cuando nuestro interlocutor, por cualquiera de estos u otros motivos, se siente atacado, nos deja de escuchar. El lenguaje que hiere, vamos a ver que no siempre provoca un rechazo inmediato. A veces nos va a generar algo mucho más peligroso, que es una distancia emocional. ¿Qué es esto? ¿Cómo se da? Ejemplos, como siempre. Vamos a detectar que la persona deja de compartir lo que siente. De repente, pues nos podemos dar cuenta que por hartazgo, por hastío, porque total, si me vas a contestar cualquiera de las cosas que hemos dicho anteriormente, pues ¿para qué voy a compartir contigo cómo me siento? Vamos a ver que empieza a medir sus palabras, que no es tan expresivo o expresiva, que acorta mucho más, que, como decíamos en el primer punto, ¿no? Quizá ni nos dice cómo se siente directamente, llegando a ese nivel de acortar. Vamos a ver que con esto que está haciendo, protegerse. Y todo esto, ¿dónde nos va a llevar? A que se va a ir apagando el vínculo que tenemos entre ambos. Y entonces, como resumen, aparece una frase muy simple, pero devastadora. ¿Cuál es? Pues te la digo. ¿Para qué vamos a hablar tú y yo si no sirve de nada? No es el conflicto abierto lo que rompe las relaciones. Es el lenguaje que hace al otro sentirse como no validado, no escuchado, no respetado, es decir, no visto. Perfecto, Mireia, entonces, ¿qué hacemos? ¿Cómo intentamos que esta situación no se dé? No empezar a romper vínculos, a conseguir que mis personas más cercanas y que me importan empiecen a sentirse como no escuchados. Bien, como decía en el título de este episodio, hay palabras que apagan también este conflicto. ¿Cómo las vamos a encontrar? Pues punto número 1. Vamos a intentar hablar desde la experiencia, no desde la acusación. Ejemplo, pues en lugar de decir, es que siempre me ignoras, vamos a decir, me siento desplazado cuando no me respondes. Puede sonar un poco raro, pero da muchísima más información. Vamos a continuar validando
antes de explicar nuestros argumentos. El hecho de decir, entiendo lo que me estás comunicando o estas emociones que me estás diciendo que te he hecho sentir, no quiere decir que las estemos aceptando, que haya sido lo que buscábamos. Nada de esto. Simplemente estamos demostrando a la otra persona que independientemente de que dentro del conflicto buscáramos que se sintiera así o no, ante todo la entendemos. Y esto, repito, no significa que estemos de acuerdo con la otra persona, simplemente que nos ponemos en su lugar y entendemos lo que nos está comunicando. Vamos a continuar haciendo preguntas que abran. ¿Que abran qué? Pues que abran la conversación. Decir, ¿por qué me tratas así? ¿Por qué dices esto? Y desde este tono, seguramente esto cierre, esto consiga el efecto contrario. Tenemos, como siempre, que buscar ser más explícitos. Y, aunque suene marciano, podemos utilizar frases del tipo, ¿qué es lo que más te ha afectado de todo lo que he dicho? De esta manera, conseguiremos que la otra persona diga, uy, pues esto y esto otro. Vamos a seguir cuidando el tono y el momento. Esto lo hemos dicho en millones de ocasiones. Utilizando la misma frase podemos conseguir sanar o herir. Todo va a depender del tono y del momento en el que sea dicha. Y por último, vamos a nombrar nuestra intención dentro del conflicto. Vamos a decir simplemente, mirad qué pocas palabras, pero no quiero pelear, quiero comprenderte. ¿Qué conseguimos con esto? Desactivar el modo combate, el modo pelea y cambiar por completo el clima emocional. Para finalizar este episodio te propongo lo siguiente, y es que pienses en qué palabras, sin darte cuenta, seguramente sin querer confrontar o herir a la otra persona con la que estés discutiendo, dices comúnmente en tus discusiones. ¿Cómo hacemos esto? Pues tienes que pararte a pensar cuando estés viviendo una situación de este tipo, un conflicto, una discusión en cualquiera de los niveles con cualquier persona nos vale, y empieces a detectar esas palabras que notas que detonan de repente la conversación. ¿Y qué vamos a hacer cuando estén detectadas? Vamos a reformular, vamos a decir algo del tipo, perdona, a ver, que he dicho esto, pero verdaderamente creo que es mejor decir esto otro, o considero que me expreso mejor o vamos a llegar a un punto intermedio y a una resolución de este conflicto si te digo esto otro. Porque es que muchas veces que no se trata de decir más, mejor, más bonito, sino simplemente decirlo distinto, cambiando muchas de las cosas que hemos ido viendo, el tono, el contexto, quizá no es ese el momento de discutir, paramos y continuamos en otro momento, por ejemplo. Porque el lenguaje no solamente describe la realidad, sino que, como hemos visto, la construye. Aprender a hablar con conciencia es aprender a relacionarnos con menos daño. Y entonces, a fin de cuentas, con mucha más humanidad. Si te ha gustado este vídeo, ya sabes, suscripción por donde sea que aparezca, campanita y seguro que antes que nos demos cuenta, ya os aparecemos en el siguiente. Un besito.